Pues buenos días a todos. El día de hoy estamos muy contentos porque recibimos a una invitada especial. Ella es la doctora Verónica Almaguer Cantú y nos acompaña desde la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella nos va a presentar un tema muy interesante que está relacionado con el agua, biosorción, una alternativa para la remoción de metales. Voy a presentar brevemente a la doctora Almaguer Cantú. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene el título de doctor en ciencias con orientación en biotecnología. Desde el 2011 la doctora se graduó. Es responsable del laboratorio L10 del Instituto de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su línea de investigación está dedicada a la remoción de contaminantes orgánicos e inorgánicos de matrices acuosas. Ha sido asesora de 17 tesis de licenciatura y posgrado. Tiene 14 artículos publicados con diferentes grupos de investigación y actualmente imparte cátedra a nivel licenciatura y posgrado en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y en la Facultad de Ciencias Biológicas. Doctora Almaguer, es un gusto tenerla entre nosotros y bueno, le cedo la palabra para que nos dé su plática. Muchísimas gracias, doctora. Para mí también es un enorme gusto estar con ustedes en esta charla, en esta webinar. Me honra mucho la invitación y obviamente pues estoy muy contenta también de estar con ustedes en esta mañana. Muchas gracias por la presentación. Bueno, pues ya la doctora Ana ya explicó un poquito de dónde soy, de dónde nace esta plática. Nosotros trabajamos en el Instituto de Biotecnología, pertenecemos a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nuestro instituto, en este año estamos en el margen de nuestro 20 aniversario como Instituto de Biotecnología. Desde sus inicios siempre ha estado nuestro coordinador muy pendiente de todas las actividades de investigación que se desarrollan dentro de nuestro instituto. El doctor Luis Galán Guan es quien coordina el instituto y pues al grupo de investigación desde incluso antes de que el instituto fuera ya fundado. Ya pertenecía al departamento de microbiología de nuestra facultad y bueno, pues el grupo de investigación ha ido creciendo y ha tenido pues muchas aportaciones en el campo de la biotecnología, desde las ciencias agropecuarias, ambientales, industriales y bueno, actualmente tenemos una planta de alrededor de 15 profesores de tiempo completo y tiempo parcial que se dedican a llevar a cabo proyectos de investigación dentro del instituto. Y bueno, pues el instituto con el tiempo siempre se ha estado manteniendo en el performance y ha regenerado la forma de trabajo y actualmente pues tenemos plataformas que desarrollan proyectos de investigación muy enfocados a diferentes áreas de interés, tanto industrial como de investigación científica. Y bueno, pues en una de esas plataformas nos encontramos el laboratorio número 10, que es en el que actualmente yo me desarrollo como responsable del laboratorio y también desarrollamos ahí nuestros proyectos de investigación. Las líneas de investigación que tenemos en el laboratorio son del área de biotecnología ambiental y biotecnología industrial. Nuestro proyecto base es la bioremoción de sustancias químicas orgánicas e inorgánicas de efluentes contaminados. Trabajamos las cuestiones de degradación de moléculas orgánicas, como pueden ser pigmentos, algunos fármacos y contaminantes que se encuentran en efluentes acuosos. Y también pues trabajamos la remoción de algunos metales pesados, que ese es el, el tema del que vamos a hablar el día de hoy eh, en esta, en esta plática. Nuestro laboratorio, pues es uno de los laboratorios de los más recientes, se inauguró en el 2014. Desde entonces tengo el gusto de estar al frente del mismo y bueno, pues la infraestructura que tenemos nos ha permitido llevar a cabo algunos desarrollos importantes en materia de proyectos de tesis, de artículos que han sido publicados en diferentes tipos de revistas, tanto arbitradas como indexadas, y pues estamos siempre muy gustosos de hacer colaboraciones con otros grupos de investigación y espero que pues
tengamos esta oportunidad también con ustedes de aquí en adelante. Lo que yo les voy a platicar es una pequeña parte de este proyecto de bioremoción de sustancias químicas. El título de la ponencia pues ya lo dice, ¿verdad? Les voy a hablar un poquito de la biosorción, la alternativa que se tiene para la remoción de metales. Este proceso es un proceso que se ha estudiado, no es un proceso nuevo, es un proceso que se ha estado estudiando desde hace muchos años. Ha tenido algunas ventajas frente a lo que ya se conoce y también algunas desventajas, por lo cual se sigue trabajando en la mejora de este proceso para tener pues una opción factible tanto de operación industrial como de operación a baja escala con la intención de remover especies que pueden alterar el orden de algún ecosistema, incluso desde la salud humana. Los efectos que se tienen en la presencia de algunos materiales contaminantes en los efluentes acuosos son muy conocidos, han sido pues el caballito de batalla a nivel mundial, el tratar de mitigar los efectos de la contaminación en el agua, sobre todo pues en fechas recientes. Nosotros aquí en el norte del país, en la parte del, del de nuestro estado hemos sufrido ahí la escasez del agua y hemos visto también que hay una gran cantidad de agua que se utiliza en procesos industriales. Desafortunadamente, algunas ya no pueden ser reutilizadas y otras pues sí ofrecen esta opción siempre y cuando sean tratadas de forma adecuada. Y nos referimos a un tratamiento, no solo el tratamiento de aguas residuales convencional, sino también el retirar sustancias que pueden tener afectaciones en los ecosistemas y que no son tratadas en un tratamiento convencional de aguas residuales. Entonces, ante esa necesidad, pues la comunidad demanda que nosotros tengamos un poco más de interés sobre tratar este tipo de aguas residuales y poder reincorporarlas a los procesos de los cuales provienen y a su vez también ofrecer una alternativa que sea amigable tanto en costos, en operación y muchas otras cosas más. Y la biosorción puede ser una opción factible a esta situación. ¿Por qué trabajar? ¿Por qué retirar los metales pesados? Pues yo creo que como comunidad científica sí reconocemos directamente el daño potencial que genera, pero muchas veces la población o la comunidad en general desconoce los efectos que tiene el estar expuestos a concentraciones de metales, aunque sean concentraciones muy bajas. Estamos hablando de concentraciones de partes por millón o partes por billón que ya tienen una afectación severa sobre lo que es la salud humana o la salud de un ecosistema, en la vida acuática que se tiene en algunos efluentes, etcétera. Una presencia de un metal pesado en aguas residuales, pues es potencialmente tóxico, sobre todo por el hecho de que la definición de metal pesado pues está vinculada a la densidad que tiene este material y el cual pues estas propiedades físicas que le proporcionan ya no solo en estado sólido sino en formas iónicas pues tienen efectos negativos en todo lo que se pueda llevar a cabo un proceso de metabolización del mismo. Si hablamos específicamente, yo en esta charla les voy a platicar de los avances que tenemos en cuestiones de remoción de cromo y de cobre. El cromo en su forma iónica hexavalente es un muy reconocido especie tóxica que es carcinogénica, perdón. Se encuentra por lo general en un formato de carga negativa, en forma de anión, y esto le facilita mucho la interacción con las células que son metabólicamente activas. Entonces, por esta razón es uno de los caballitos de batalla que más utilizamos porque pues es uno de los principales que presentan efectos tóxicos severos a corto plazo por exposiciones a muy bajas dosis.
Igualmente el cobre, aunque el cobre en dosis bajas pudiera llegar a ser o actuar como un cofactor enzimático en algunos procesos metabólicos, pues la dosis hace el veneno. Obviamente, si tenemos concentraciones muy elevadas de este metal, podemos tener afectaciones graves en cuestión de salud humana, pues se presentan o se han presentado situaciones en las que hay un daño hepático. Casi todos los daños son a nivel gastrointestinal, pero también hay afectaciones al sistema nervioso central por estar en exposiciones a dosis muy elevadas de este tipo de metal en forma iónica, claro. Aquí la imagen es en forma elemental, pero la forma iónica es la que pudiera tener una afectación más severa, sobre todo en la cuestión de tenerlo dentro de nuestro sistema como parte de nuestro metabolismo. Ya tendríamos una afectación inmediata, principalmente a nivel de tracto gastrointestinal. Existen muchos métodos para la remoción de metales, como les comentaba al inicio. ¿Cuáles son estos métodos? Pues los métodos convencionales, que son los que nos enfocamos mucho al diseño ingenieril de un proceso químico exclusivamente, ¿no? Hablamos de filtraciones por membrana, intercambios iónicos, absorción convencional sobre alguna superficie, y lo que es más eficiente, que es la precipitación química, que, bueno, tienen ventajas y tienen desventajas, ¿no? Las ventajas siempre pues van a estar muy de la mano con la factibilidad económica, de que el proceso sea muy fácil de operar, que sea muy selectivo. Por ejemplo, en algunos casos en los que se requiere un proceso de recuperación de metal, pues necesitamos que sea muy selectivo el proceso que vamos a utilizar, etcétera. Entonces, más allá del hecho de tener un excelente porcentaje de remoción, pues hablamos de los otros factores que influyen en la selección de uno de estos métodos. Las desventajas son de que pues se producen en la mayoría de ellos eh, una gran cantidad de lodos que tienen concentraciones muy elevadas de metales, y que luego la disposición de estos lodos también complica la operación y la factibilidad económica, ¿no? Se empiezan a incrementar los costos con el manejo de esto. La contraparte de estos procesos convencionales las ofrece la parte de la biotecnología, ¿no? Tenemos procesos que han sido estudiados a lo largo del tiempo, como es la fitorremediación, el uso de biopolímeros, de hidrogeles, que presentan ventajas pues muy buenas en cuestiones de remoción. Depende mucho, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los biopolímeros, la remoción que se tenga del metal está muy de la mano con la estructura química que tenga el biopolímero y que nos permite llevar a cabo una interacción química fuerte que pueda retirar el metal, pero pues tienen altas eficiencias. ¿Cuáles son las desventajas? Por ejemplo, en el caso de la fitorremediación, los organismos pues son afectados por el efecto tóxico que tienen los metales, ¿no? Y al final de cuentas también el metal pues puede estar expuesto a la caída de las hojas, etcétera. Entonces, el uso de otros materiales como los hidrogeles pues dificulta la manipulación del residuo. Finalmente hay que llevar un proceso de deshidratación y recuperación del metal. Pues puede ser no tan costoso como un proceso convencional, pero finalmente involucra muchas operaciones unitarias en el momento en el que se está llevando a cabo. Dentro de estos procesos o métodos no convencionales está la biosorción, es de amplio espectro. Podemos reportar porcentajes de remoción muy altos y muy bajos, depende mucho del material biológico que estemos utilizando. Aclaro que la biosorción no es exclusiva de biomasas microbianas, podemos utilizar biomasas de residuos agroindustriales, entre otros muchos materiales biológicos. La biosorción nos habla de un fenómeno de transferencia de masa de una solución, en este caso de una fase líquida a una fase sólida, o pudiéramos ver otro tipo de materiales biológicos o de otro tipo de materiales en los que se pueda llevar a cabo este fenómeno de transporte. Y pues la desventaja es que no hay mucha gente interesada en experimentar con materiales biológicos que pueden tener variabilidad en la composición, y esto pueda tener una diferencia en los porcentajes de remoción que se están reportando en la actualidad. Pero bueno, pasando a estas desventajas,
y la ventaja que nos ofrece, que pues son rendimientos altos, bajo costo, porque son incluso en algunos casos biomasas muy fáciles de obtener y que se tiene en grandes cantidades, pues vamos a trabajar con esta parte, que es lo que yo les quiero platicar. ¿Qué es la biosorción como tal? La biosorción como un mecanismo químico es una interacción físico-química que está basada en propiedades físicas de la material biosorbente y puede interactuar con especies iónicas, en este caso con metales, como si fueran unos ligandos de superficie celular y grupos funcionales. Entonces, este tipo de mecanismo puede ocurrir de dos formas, una forma pasiva, una forma activa, en donde tenemos mecanismos que son muy rápidos con uniones extracelulares, pero si hablamos de un proceso de biosorción activo, estamos hablando de algún microorganismo que está en desarrollo o en crecimiento celular y el proceso de biosorción ya se ve dependiente del metabolismo que tiene o de la unión celular que presenta. Eh, en el proceso de biosorción lo vemos de diferentes perspectivas. La principal es la adherencia en superficie. Es un mecanismo que ocurre con una interacción iónica con los grupos funcionales que se encuentran disponibles en una eh, fase temprana, ¿no? El primer contacto que se tenga es donde vamos a llevar a cabo esta interacción química, que puede ser una absorción superficial por diferencia de cargas, un intercambio iónico, o puede haber un proceso de microprecipitación o difusión, que a final de cuentas corresponden a métodos convencionales, pero llevados a cabo a través de un material biológico. Este proceso, como les he estado mencionando, es un proceso que si lo vemos desde el punto de vista ingenieril, es un fenómeno de transferencia de masa en donde un material que se encuentra en fase acuosa se va a transportar y va a adherirse a una fase sólida, es decir, va a haber un transporte hacia la fase sólida y pues finalmente llegamos a un equilibrio en esto. No es una estrategia nueva, no estamos descubriendo o abriendo la caja de Pandoras. Esto ha sido estudiado desde hace muchos años. Los primeros datos que se tienen son a principios del siglo pasado, en donde ya había algunos reportes de disminución de presencia de metales, de fases o de elementos en forma iónica por la unión a algunos materiales biológicos. Y bueno, pues algunos de los organismos o microorganismos más utilizados en la biosorción de metales son principalmente biomasas fúngicas. Hay estudios con biomasas bacterianas, hay estudios con microalgas, que son mecanismos que presentan mecanismos más sofisticados por el hecho de que están interactuando continuamente en la fase acuosa. Pero la biomasa de hongos es muy fácil de obtener, al igual que la de bacterias, pero tienen un contenido de sustancias químicas que favorecen muchísimo más la atracción a estas especies iónicas y bueno, pues tiene ventajas, ¿no? Tiene ventajas contra otro tipo de biomasas. Crece muy fácilmente a diferentes valores de pH, su proceso de excreción de metabolitos también favorece en un momento dado actividades enzimáticas, favorecen incluso los cambios de estado de oxidación de algunos metales, que esto es bastante bueno. La obtención de la biomasa la podemos separar por métodos físicos más sencillos y podemos tener una gran producción a escalas grandes. Existen muchos reportes en bibliografía sobre la recuperación de metales, tanto de cobre como de cromo, y otros muchos, como el plomo, el cadmio, por mencionar algunos, en donde pues vemos muy buenos resultados en cuanto a la capacidad de absorción con condiciones físico-químicas estándar, es decir, no nada complicado, que tengamos que elevar demasiado la temperatura o que tengamos que ajustar pH de una forma muy extrema, etcétera. Entonces, pues tenemos esta condición. En este trabajo que yo les voy a presentarles los resultados que obtuvimos con una cepa de penicillium
que tuvimos a bien aislar de un sitio impactado aquí en la zona norte de nuestro estado. Y bueno, pues este microorganismo, al igual que otros microorganismos que fueron aislados, tienen o presentan mecanismos en los cuales soportan altas concentraciones de algunos contaminantes y esto ha favorecido que ya el utilizarlo como una biomasa, aunque sea de forma inactiva, tenga esta capacidad de absorción por esta condición de estrés a la que se encuentra cuando está en crecimiento, pues nos favorece después tener material biológico que nos sirve para la absorción del metal. Bueno, existe de Penicillium más de 300 especies. Nosotros en un principio lo aislamos, lo tuvimos, lo empezamos a trabajar, empezamos a ver sus características, lo caracterizamos macroscópicamente y finalmente lo llevamos a una caracterización ya más específica a través de una secuenciación de sus cadenas de DNA y pues bueno, pudimos identificar de qué especie era. Los factores que afectan la biosorción de metales, podemos hablar de factores externos, que son todos aquellos que corresponden al área físico-química, el valor de pH, la temperatura, la concentración del soluto, el tiempo de contacto. Y dentro de los factores internos, pues es qué tan factible o qué tan accesible está la especie iónica con la que queremos llevar a cabo el proceso, qué estado químico tiene, cuál es su estado de oxidación. Hay diferentes estados de oxidación que pueden favorecer o entorpecer el proceso de adherencia, de absorción. Y bueno, la afinidad que se tenga, ¿no? La selectividad para cierto tipo de iones o la competencia iónica que se puede presentar en un momento dado de hablar de mezclas. Para poder hacer una forma comparativa de los resultados que se tienen en un proceso de absorción, se utiliza este parámetro que es la capacidad de absorción, que se define como la cantidad de metal, en este caso, que es adherida por unidad de material biosorbente. Para el análisis de los datos experimentales, los modelos matemáticos representan una herramienta muy eficaz para la predicción del comportamiento y pues en principio nos permite hacer una comparativa con diferentes materiales biológicos teniendo un parámetro definido como patrón de respuesta. En propósitos de diseño, los modelos de absorción permiten el desarrollo de ecuaciones de equilibrio y de cinética. Entonces, una vez que nosotros podemos caracterizar a un material biológico en base a su capacidad de absorción, lo que sigue es empezar a caracterizar cuestiones de cinéticas de absorción y de las condiciones óptimas en las que se lleva a cabo. ¿Cuál es el mecanismo de acción frente a una concentración de iones metálicos? La cinética de absorción pues, nos habla de cuánto soluto se va a adherir por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, existen parámetros hidrodinámicos que nos hablan de las vías de absorción. Hay diferentes modelos matemáticos. Aquí yo solo presento 3 modelos matemáticos que son los más utilizados en cuestiones de remoción de metales. Es la cinética de pseudo primer orden, que nos habla de una absorción, un fenómeno de transporte en superficie con, específicamente con un sitio de absorción único, nos habla de que podemos trabajar o podemos ver el ajuste a este modelo matemático cuando trabajamos concentraciones muy elevadas y la absorción ocurre de forma inmediata. Pero también existe la cinética de pseudo segundo orden que está vinculada a explicar que el mecanismo de absorción ocurre por un proceso químico. Hay una interacción química entre los grupos funcionales externos expuestos y la forma iónica que se está adhiriendo y puede haber más de un solo sitio activo, es decir, puede haber diferentes grupos funcionales que están interactuando y que tienen esta afinidad. El modelo de la difusión intraparticular es un modelo que puede venir como una consecuencia del tiempo de absorción. En primera instancia, si no se absorbe o si no se ajusta a un modelo de primer orden, se ajusta a un modelo de segundo orden y posteriormente en tiempos ya más prolongados podemos hablar de un proceso de difusión intraparticular donde una vez que ya está sobre la superficie ya no estamos hablando de una transferencia de masa de la fase líquida a la sólida, sino ya estando en la fase sólida puede interactuar hacia el interior
del material biológico, y esto también favorece el seguir acumulando metal en tiempos más prolongados. Estos modelos pues van muy de la mano, ya sea pseudo primer orden o pseudo segundo orden con difusión intraparticular, pero nos ayuda a caracterizar el fenómeno de adherencia. En las cuestiones, ya una vez que está caracterizado el proceso y que nosotros sabemos que hay una adherencia en superficie y que puede deberse a un proceso de quimiosorción, como lo es la cinética de segundo orden, lo que corresponde es caracterizar el proceso de adherencia sobre la superficie, y para eso los trabajos que se hacen con las isotermas de absorción pues nos pueden ayudar a elucidar ese mecanismo de adherencia. Existen más de 6 modelos de isotermas de absorción con diferentes variables al momento de llevar a cabo el ajuste del modelo matemático. Yo aquí solamente les voy a presentar dos, la isoterma del modelo de Langmuir y el modelo de Freundlich, en donde pues estos dos modelos no es que sean, ocurre de una forma o ocurre de otra, puede ocurrir de ambas formas, pero nos explica un poco el mecanismo de acción. En la isoterma o el modelo de Langmuir explica la formación de una monocapa sobre la superficie del material biosorbente por acción de la adherencia de los iones metálicos. Hay una interacción despreciable entre las moléculas, es decir, no interactúan entre ellas las moléculas del absorbente, en este caso de los iones que se están absorbiendo. Y en el caso del ajuste del modelo de Freundlich, nos puede explicar dos cosas que pueden estar sucediendo. Una, que está adhiriendo de una forma heterogénea con diferentes tipos de grupos funcionales que se presentan en la superficie, es decir, pueden unirse a grupos carboxilo, pueden unirse a grupos amina, pueden unirse a diferentes grupos funcionales de características diferentes, y incluso puede llegar a presentarse un fenómeno de multicapas, es decir, los iones se absorben unos arriba de otros, y esto pudiera favorecer a lo mejor que la absorción sea más efectiva. Estos dos modelos pues nos explican esto, hablan de constantes de la capacidad de absorción o de la afinidad que tienen los materiales biológicos sobre cierto tipo de iones metálicos. Y bueno, pues esto es lo que conlleva el mecanismo, la explicación del mecanismo de absorción. Ante todo este escenario, lo que nosotros hicimos en primera instancia cuando teníamos nuestra biomasa, dijimos, bueno, creemos que este tipo de biomasa, por los antecedentes que se tienen, los reportes, y por el hecho de saber que viene de un sitio impactado que ha desarrollado un mecanismo de defensa, creemos que puede ser capaz de remover cromo y de remover cobre bajo ciertas condiciones, ¿no? Estuvimos ahí elucidando que podíamos variar concentraciones, temperaturas y pH. Planteamos nuestro objetivo, vamos a trabajarlo. Una vez que ya lo teníamos identificado como Penicillium terrigenum, empezamos a hacer pruebas para ver si este objetivo pues estaba cumpliéndose o no, ¿verdad? Si nuestra hipótesis era verdadera o andábamos suponiendo algo que no estaba ocurriendo. Entonces decidimos hacer una propuesta de estrategia experimental para confirmar esto y ver si había la factibilidad de proponerlo como un material biológico competitivo con otros que ya estén reportados en bibliografía, y después analizar la factibilidad de llevarlo a una operación ya más grande. Entonces nos pusimos a trabajar, todo lo hacemos aquí en nuestro laboratorio, empezamos a proponer pues algunas condiciones de trabajo, qué materiales íbamos a ocupar, etcétera. Los reactivos que eran pues principalmente para la producción de la biomasa. Teníamos la activación de la cepa y luego la preparación de la solución de esporas y la obtención de la biomasa. Abierto. Este trabajo lo hicimos con biomasas inactivas, no trabajamos la biomasa metabólicamente activa. Para la remoción de cobre y cromo lo trabajamos inactivo. Entonces era preparar la biomasa, obtenerla y luego obtenerla en forma inactiva. Lo hicimos en forma de polvo, trabajamos con polvo de la biomasa, y pues esta biomasa fue la que empezamos a utilizar en la estrategia experimental. Lo primero que hicimos fue como un screening, un barrido de condiciones en donde variábamos pues temperatura y pH en un principio. Vimos que
qué temperatura era la óptima en la que podíamos tener resultados pues de mayor remoción, y los valores de pH pues también los estuvimos variando porque sabíamos que este parámetro era muy importante al momento de la disponibilidad o del mecanismo de transporte de una especie iónica. En el caso de los reportes de bibliografía, nos referían que los valores de pH más comúnmente utilizados para remoción de cobre eran cercanos a 5, entonces decidimos trabajar con pH 5, 4 y 3. Y en el caso de cromo, pues el hecho de saber que lo tenemos como una especie aniónica, como un cromato, un dicromato, pues nos hablaba de que teníamos que trabajar con pHs más bajos, ¿no? Que favorecieran por ahí una esfera de solvatación que hiciera que el fenómeno de transporte fuera mucho más rápido por diferencias de carga. Lo trabajamos en unidades experimentales pequeñas de 0,1 gramo de material biosorbente con 10 mililitros de la solución metálica. Y bueno, pusimos en contacto con agitación por un tiempo fijo. Separamos la biomasa por un mecanismo físico rápido, que era la centrifugación, e hicimos la cuantificación de la concentración del metal, tanto de cobre como de cromo, por espectrofotometría de luz visible. Hicimos pruebas con los sobrenadantes, haciendo en el caso de cobre una reacción con hidróxido de amonio que nos da una pigmentación que nos habla del valor de la concentración. Y en el caso de cromo hexavalente, pues a través del método de la difenilcarbazida, que también pues está ampliamente reconocido. Entonces hicimos estas determinaciones analíticas y los resultados los analizamos a través de un análisis de varianza, y obtuvimos que en las pruebas preliminares el cobre no tenía ninguna diferencia significativa el hecho de trabajar con estas condiciones. Podíamos trabajar cualquiera de los 3 valores de pH o cualquiera de las 3 temperaturas, y no había una diferencia sobre el resultado de la concentración. Sin embargo, en el caso del cromo, ahí sí, evidentemente la condición que más favorecía el proceso de la remoción era el valor de pH. Un pH bajo nos hablaba de la disponibilidad que tenía el cromato para poder llevar a cabo este fenómeno de transporte y adherirse sobre la superficie del material biológico. Con estos resultados que se obtuvieron en este screening, en esta prueba preliminar, pudimos determinar que las condiciones de operación que íbamos a trabajar en la siguiente parte de la estrategia experimental, pues iba a ser una temperatura de 30 grados Celsius y valores de pH de 2 para el caso de cromo y de 4 para el caso de cobre, lo cual facilitaba mucho la preparación de los estándares con los que íbamos a estar haciendo las pruebas. Continuamos con la parte de ahora confirmar cómo es que ocurría esto, si era un proceso de quimisorción o era un proceso de transferencia de masa inmediato, o si había incluso un proceso de difusión hacia el interior de la partícula. Aunque estábamos trabajando polvos, pues no descartábamos esta posibilidad. Entonces, igual utilizamos la misma unidad de experimentación. Trabajamos con agitaciones de 150 revoluciones por minuto, igual, solo que fijamos tiempos de toma de muestra para sacrificar por ahí las unidades experimentales, y el proceso de separación era el mismo, una centrífuga, y el sobrenadante utilizábamos la técnica de espectroscopía de luz visible y hacíamos el análisis. Lo primero que hicimos fue pues determinar la capacidad de absorción que se presentaron en los diferentes tiempos que estuvimos tomando muestra, y esto nos permite ver que pues en los primeros minutos de contacto pues teníamos un casi equilibrio en la cantidad de la capacidad de remoción que se presentó. Teníamos máximos de 45.9 miligramos de cobre y de 23.9 miligramos de cromo absorbidos en los primeros minutos de contacto con la biomasa. Estos datos cinéticos los ajustamos a los diferentes modelos, tanto de pseudo primera orden, de pseudo segundo orden. También los ajustamos al modelo de la difusión intraparticular. No descartábamos que pudiera ocurrir esto a pesar de la condición física de la biomasa. Y bueno, pues encontramos que el ajuste se presentaba con mejor resultado, con mejor regresión, por así llamarlo,
al modelo de pseudosegundo orden, lo que nos confirmaba que el proceso era casi inmediato debido a una quimiosorción. Entonces estamos hablando de que había una transferencia de la fase líquida a la fase sólida por una atracción química. Podía haber interacciones intermoleculares o incluso un intercambio iónico o algo similar a un proceso de los que ya habíamos descrito anteriormente. Vimos que la capacidad de absorción en equilibrio pues era muy cercana a los valores que se reportaron a los primeros minutos de contacto, con 24 para el cromo hexavalente y con 51 miligramos de cobre en el tiempo de equilibrio, ¿no? Lo que seguía pues era caracterizar cómo se estaba llevando a cabo este fenómeno en cuestiones, ya sabíamos que era una quimiosorción, ya sabíamos que era un fenómeno de superficie, entonces había que caracterizarlo con cuestiones isotérmicas. Trabajamos ya con unidades experimentales un poco más grandes, trabajamos con 50 mililitros, trabajamos con las condiciones ya establecidas, pero estuvimos variando temperatura. El pH se respetó, pero variamos la temperatura por el hecho de que estábamos modificando la cantidad o la concentración de los iones al inicio. El tiempo de contacto que se establecieron fueron 2 horas para asegurar que teníamos un equilibrio y que no iba a ocurrir a lo mejor un proceso de desorción. Ya estábamos seguros que no iba a suceder porque era un proceso químico, pero le dimos este espacio de tiempo. Los resultados igual, pues una vez que obtuvimos nuestras muestras, hicimos el análisis por espectroscopía de luz visible y pues ajustamos a 2 de los modelos de isotermas, que son los que yo ya les había comentado, que son los de LACMUR y Freundlich. Y bueno, pues los resultados nos marcaron estas condiciones de operación. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues teníamos capacidades máximas de absorción. En el caso del LACMUR nos presentan valores muy altos de concentraciones de miligramos sobre gramos. Estamos hablando que ya no era una concentración fija, ya estábamos variando la concentración. Y bueno, pues el resultado o nuestra respuesta inmediata para tomar una forma de decidir qué era lo que nos estaba explicando fue el coeficiente de correlación al ajuste del modelo lineal. Podemos ver que en el modelo del LACMUR teníamos mejores ajustes o tuvimos el mejor ajuste en el caso de cobre a una temperatura de 30 grados, que eso ya lo habíamos visto desde el screening, solo lo vinimos a confirmar aquí. Igual en el caso del cromo, pues también a 30 grados, bueno, 25 grados, que fue lo que finalmente tuvimos en las cuestiones experimentales, siempre hay variaciones y pues ahí tuvimos esta otra temperatura. Y bueno, pues esos eran los mejores ajustes al modelo de Langmuir. Había que ver qué significaba que se nos estuviera ajustando a Langmuir. Porque luego, cuando analizamos estos mismos datos en el modelo de Freundlich, obteníamos datos o obteníamos condiciones en las que nos permitía o nos dejaba ver que en condiciones de temperaturas más altas, por ejemplo en el caso de cobre, teníamos mejor ajuste, que no era mucha la diferencia a 30 grados, pero ¿qué significaba el que también se estuviera ajustando al modelo de Freundlich y ya habíamos dicho que ajustaba el modelo Langmuir? Repito, Langmuir y Freundlich no son modelos opuestos, son modelos que explican diferentes condiciones. Entonces, lo vimos también en el caso de cromo, pues bueno, cromo sí seguía trabajando en el mejor ajuste a 25 grados Celsius y entonces esto mostraba que no había homogeneidad en la energía de los sitios de superficie y sin límite de carga de absorción, que es lo que dice Freundlich. Quiere decir que podía estar ocurriendo una adherencia una adherencia de forma heterogénea, diferentes grupos funcionales que estuvieran interactuando en la superficie podían estar llevando a cabo este proceso de absorción. El modelo de Freundlich también explica que se puede llevar a cabo un proceso de absorción formando multicapas, pero el hecho de que se ajustara al modelo de Langmuir, pues nos derrumbaba por completo ese hecho, ¿no? O sea, era un modelo de monocapa y entonces Freundlich lo que nos viene a explicar es que ocurría, pero ocurría no solamente con un tipo de sitio activo, sino que ocurría con varios, con de diferente naturaleza el sitio activo. Entonces, bueno, pues para confirmar este proceso
de absorción en superficie. Nos fuimos a hacer el SEM, una microscopía electrónica de barrido. Estas imágenes que yo les muestro son imágenes de la biomasa antes, en el caso de la imagen que traía en la letra A, antes de poner contacto con la solución metálica, y en el caso de la imagen C, es ya después de estar en contacto con la solución de cromo. Por aquí me faltan las imágenes de cobre, se las debo, no las puse en la presentación, fue un error de omisión, pero en ambos casos, y ojalá y me crean, realmente vemos una modificación sobre la superficie en donde se puede confirmar que hay una presencia de la interacción química del metal sobre la superficie. Aquí en EDX, el análisis que se hace de rayos X, pues vemos que al menos en estas áreas en donde nosotros hicimos el análisis, existe la presencia del cromo. Aquí lo alcanzamos a identificar, un pico por ahí de cercano a 6 de energía, de 6 electrovolts, entonces kiloelectrovolts, podemos ver la presencia del cromo, y entonces esta diferencia sobre la superficie pues me habla de que todo lo que estuvimos haciendo y que a través de los modelos matemáticos veíamos esos ajustes, pues lo confirmamos con este análisis de imagen, ¿no? Donde tenemos esta imagen que es muy contundente en cuanto a la morfología superficial que tiene la biomasa, ¿no? A pesar de ser un polvo. Ya, pues, dentro de los resultados o las conclusiones a las que llegamos con este proyecto, fue, pues, bueno, que encontramos las condiciones de físico-químicas de operación que favorecen el proceso de absorción, temperaturas cercanas a las estándar, 30 grados Celsius, pHs que ya habían sido confirmados por otros autores, que son cercanos a pH 4 para cobre, pHs ácidos para las especies aniónicas, como es el caso del cromo, que está en forma de cromato. Y bueno, haciendo los análisis cinéticos, encontramos que el modelo que ajusta nos explica un fenómeno de quimiosorción. Hay un transporte, un fenómeno de transporte de la fase líquida a la fase sólida que se da en los primeros minutos de contacto, y esto se debe a una interacción química con los grupos funcionales expuestos y la especie iónica que tenemos en el bulbo o en la fase líquida, y esa interacción puede deberse a esta forma química en que ocurren las interacciones. Y finalmente, pues a través de las isotermas de absorción de los modelos Friendly y Langmuir, pudimos constatar la factibilidad de que el proceso de absorción ocurre a altas concentraciones tanto para cobre como para cromo, y concluimos que el mecanismo de absorción se forma una monocapa y que es un fenómeno de superficie heterogéneo donde está interactuando con diferentes grupos funcionales. Eh, Todos estos resultados pues son la base para hacer propuestas de mayor escala. Obviamente habrá que ver la factibilidad de utilizar este tipo de biomasas en procesos de mayor nivel en cuestión de escala, porque no es fácil operar biomasas en polvo a grandes escalas. Tendríamos que ver cómo sería el proceso de recuperación de la biomasa, y también, ¿no? El hecho de poder recuperar tanto las especies iónicas metálicas con la finalidad de reincorporarlos al proceso del que vienen, y que quizás este tipo de biomasa pueda ser reutilizada en varios ciclos de absorción y desorción, que son etapas que también se estudian, que también hemos visto con mucho éxito en otro tipo de materiales biológicos, más en cuestiones de desechos agrícolas, que son los que más comúnmente se utilizan como una base de sustentabilidad, y obviamente llevar a cabo la comparativa de los resultados que tenemos con microorganismos y desechos agrícolas. Pues bien, esta es parte del proyecto, no es un proyecto concluido, es un proyecto que sigue avanzando, que hoy por hoy sigue pues habiendo interés por parte de estudiantes para desarrollar proyectos de investigación, y también, claro, la colaboración con otros grupos de investigación.
Y pues bueno, hasta aquí lo que yo tenía preparado para esta ponencia. Yo les dejo por ahí mi correo electrónico, siempre en la mejor disposición de colaborar y de, claro, responder preguntas. Ana, continuamos, no sé si estamos en tiempo para hacer Estamos algunas en tiempo. preguntas. ¿Sí? Sí, 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 tenemos tiempo para las preguntas. Muchas gracias, Vero, por tu presentación. Gracias. Muy interesante. Y aquí empiezan a llegar las preguntas. Saben, muchachos, que pueden hacer las preguntas. Los investigadores también que tenemos presentes pueden hacerla a través del chat, levantar la mano o indicarme que van a abrir el micrófono para participar. Aquí lo que nos dicen es, felicidades por su trabajo. Una duda, después de usar los hongos para absorber un metal contaminante, ¿qué sucede con ellos? Es decir, ¿cómo se evita que el metal contaminante o su gran mayoría se vuelva a liberar al ambiente? Sí, era lo que les comentaba casi al final, ya en la parte de conclusiones. Aquí yo no presento los avances de estos resultados, me quedé corta a lo mejor, pero lo que sigue después de tener estos resultados es ver la factibilidad de recuperar en un proceso de desorción con agentes químicos que sean, obviamente, que no impacten en la cuestión ambiental, la recuperación del metal con la intención de concentrarlo y en un momento dado reincorporarlo al proceso del cual provienen, ¿no? Estamos hablando de un proceso que podría ser aplicado en aguas de desecho industrial que sabemos perfectamente la composición que tienen y podemos recuperarlos. En el caso de utilizarlos en aguas residuales que tienen pues un montón de factores que pueden estar afectando, sí tendríamos que analizar claramente si hay selectividad sobre la absorción de algunos iones y cómo podríamos recuperarlos en un momento dado. La idea principal de un proceso de bioabsorción o la ventaja que podría ofrecer es que podemos llevar a cabo un proceso de reutilización por el tipo de interacción química. A final de cuentas, podríamos reutilizarlo y reincorporar los metales al proceso del que vienen o confinarlos de manera apropiada. Aquí yo no presenté resultados de los procesos de desorción, pero sí hemos trabajado esa parte. Más adelante las vuelvo a presentar si me vuelven a invitar. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí te dice Felipe Jesús, buen día, primero que nada, muy interesante línea de investigación. Felicidades al grupo. Muchas Eh, gracias. y es muy interesante trabajar con microorganismos para este tipo de mecanismos. Sin embargo, si siempre hay esas preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría o qué pasa cuando se liberan al ambiente o cuando se utilizan ya en un ambiente relevante? Aquí nos dice Felipe, ¿qué tan factible es tener estos porcentajes de remoción al momento de llevar a cabo el escalamiento del proceso? Bueno, esa es una parte en la que sí tenemos que ser muy congruentes, ¿no? La mayor parte de todos los procesos que llevamos a cabo en un laboratorio, sean de cuestiones ambientales o no, siempre tienen una diferencia al momento de llevarlos a escala. Los porcentajes de rendimiento siempre son variables. Sobre todo, por ejemplo, bueno, los resultados que yo les presento aquí son a nivel laboratorio, utilizando biomasas en polvo, en condiciones muy ideales y son solo para presentar la factibilidad de que puede llevarse a cabo este proceso y que lo hace con altas eficiencias. La, la, pues la gran reto es llevarlo esto a un escalamiento en donde se consiga la factibilidad de operación, sobre todo la cantidad de operaciones unitarias a nivel ingeniería es la que representa a veces la factibilidad de que esto sea aceptado o no. Sí tenemos bajas de rendimiento, obviamente a un porcentaje todavía aceptable en el proceso de remoción, pero hay todavía camino por hacer, ¿no? Hay trabajo de investigación que sigue en pie todavía para llevar a cabo este escalamiento. ¿Es factible llevarlo? Sí, sí es factible. El rendimiento siempre va a ser variable. Obviamente se busca que la variación sea mínima, pero sí es factible llevarlo a un escalamiento. Se han hecho pruebas en reactores a escala banco de laboratorio, donde tenemos operaciones con flujos de hasta
eh, 3 litros por hora y bueno, pues ya vemos un poquito más de acercamiento a lo que sería algo real, pero finalmente pues serían operaciones en batch, las que serían más prometedoras a nivel industrial. Muchas gracias. Paulina nos dice, felicidades y gracias por la información. ¿Ha trabajado con modelos de plantas o micro o macroalgas? Hemos trabajado en nuestro grupo, hemos trabajado mucho las microalgas porque son microorganismos muy nobles en el sentido de que pues ellos ya están en un sistema acuático y tienen esta factibilidad de poder absorber más fácilmente los iones. Hemos encontrado muy buenos resultados, tienen muy buena producción de algunos polisacáridos que nos permiten tener altas eficiencias en la remoción de metales. La ventaja o más bien la desventaja es los tiempos tan prolongados en la producción de la biomasa. Eso sería uno de los puntos claves, aunque son muy buenos para remover metales, la desventaja sigue siendo los tiempos de producción de biomasa. Muchas gracias. Aquí el doctor Ever nos pregunta, entonces para el caso del cromo se requiere un medio altamente ácido. ¿Qué repercusiones adicionales conllevarían los residuales bajo estas condiciones ácidas? Y en este contexto, ¿crees que sería factible cambiar el estado de oxidación del elemento en una posible primera etapa teórica y poder cambiar el pH al que se lleva a cabo la absorción y de esta manera disminuir las condiciones ácidas para el caso del cromo? Sí, tenemos resultados muy buenos con diferentes cepas de hongos en las que el proceso enzimático nos muestra un proceso mucho más amigable que es el cambio de oxidación, de estados de oxidación, llevarlo a cromo 3, que es una especie bastante noble, ya no tiene el potencial tóxico que tiene el cromo hexavalente. Sí es cierto que el trabajar en condiciones de pH muy ácidos, pues obviamente va a tener una repercusión en cuestiones de impacto económico, impacto de operaciones, de trabajar con pH tan bajos son muy corrosivos, etcétera. Es cierto, pero bueno, la finalidad del estudio era ver si había la factibilidad de un proceso de remoción bueno. Sí se remueve como una especie de cromato, son bajas en comparación, por ejemplo, con la remoción de cobre, pero finalmente pudiera ser una alternativa a trabajar con concentraciones bajas de cromo hexavalente para poder disminuirlo más. Es cierto que dentro de la factibilidad de operación económica y de no generar más residuos o daños en la infraestructura de operación, lo mejor o lo más recomendable sería trabajar con enzimas, que es lo que hemos nosotros comprobado, para el cambio de estado de oxidación de cromo hexavalente a cromo en estado 3 de oxidación. Muchas gracias por la respuesta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, puede levantar la mano, indicarme a través del chat. No sé si las personas que preguntaron están satisfechas con la respuesta o quieren seguir haciendo alguna otra pregunta. Eh, pues, Vero, creo que los retos que existen en torno a la remoción de contaminantes del agua son muy interesantes, que sin duda se requiere como de muchos especialistas y muchas instituciones, interdisciplina y demás para poder llegar a tener procesos, yo creo que puedan aplicarse y que tanto hacen falta, no solo en México, sino en el mundo. El problema del agua es un problema que ya lo estamos viviendo bien de cerca. De hecho, en Monterrey acaban de tener grandes problemas con el agua. Y en alguna parte leí que solamente me parece que menos del 10% de las aguas se tratan. Exacto. Entonces, es súper relevante esta investigación y yo creo que, bueno, todavía queda mucho por hacer, pero pues es el inicio, ¿no? De ir entendiendo muy bien los procesos, ir proponiendo. Los hongos ahorita están teniendo también un impacto muy fuerte en la industria y en varios sectores. Eh,
pues bueno, muchísimas gracias por tu presentación, por esta información que nos compartes, por todo el trabajo que han hecho en torno al grupo de investigación. Los conozco desde hace un buen rato y sé que son un grupo muy fuerte, muy bueno. Entonces, pues muchas felicidades y con gusto vamos a esperar a tener más avances de esta investigación. Te voy a volver a invitar en algún otro Muchísimas gracias. momento. Y muchas Gracias. gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Estoy muy contenta de haber participado con ustedes en esta mañana. Espero que haya sido de su interés, que realmente pues es una parte muy pequeña de lo que nosotros trabajamos. Tenemos otras líneas de investigación, pero bueno, pues en esta ocasión me emocioné platicándoles de este trabajo. Obviamente, pues hay mucho más trabajo antes y después y durante que seguimos trabajando y pues me interesa mucho en algún momento, pues igual podamos hacer alguna colaboración con ustedes, con sus estudiantes y pues bueno, en la mejor disposición y me dio muchísimo gusto volver a platicar contigo, Ana, estar aquí al contacto y pues bienvenidos en cualquier momento, pues pueden venir a visitarnos y claro, con mucho gusto. Los recibimos. Un abrazo fuerte para ti y para todos tus compañeros y todos los estudiantes. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Vero. Vamos a hacerte llegar a tu correo una constancia por tu participación y pues nos despedimos y quedamos en contacto. Gracias, que tengan linda mañana. Hasta luego.